A los 15 años, bailaba en un teatro donde los hombres le metían billetes en el vestido. A los 34, quedó viuda con 2 hijos, sin dinero, sin nadie. A los 74 falleció sola, con una fortuna de 5 millones de pesos, en un país donde su imagen valía 100 veces más. Su nombre era María Elena Velasco Fragoso, pero el mundo la conoció como la India María, y lo que la industria del cine, su propia familia y los hombres que decían amarla le hicieron, fue un crimen que nadie pagó. Porque detrás de esa trenza larga, esa falda bordada y esa sonrisa de mujer simple que nunca entendía nada, había una mujer que entendía absolutamente todo, y eso fue lo que la destruyó. Esta es la investigación que su familia intentó enterrar durante más de 30 años. Hoy vas a descubrir 4 cosas que cambian todo lo que creías saber sobre la mujer que durante 45 años fue el rostro más visto del cine mexicano. Primero, el testimonio de la mujer que dice haberlo vivido desde adentro. Mirna Velasco no solo afirma ser hija de María Elena, afirma que hubo más, que el vestuario amplio de la India María no era solo un disfraz cómico, que había algo más debajo de esas faldas bordadas que el personaje necesitaba ocultar. Segundo, la conversación que nunca debió salir a la luz. Una mujer llamada Mirna Velasco afirma, con nombre y detalles específicos, que María Elena tuvo hijos que nadie conoce, hijos dados en adopción, hijos que crecieron sin saber quién era su madre. Las palabras de ese testimonio revelan un secreto que la actriz se llevó a la tumba. Tercero, lo que quedó al final. ¿Cómo falleció María Elena Velasco? ¿Con quién? ¿Y qué quedó de todo lo que construyó durante medio siglo de carrera? Y cuarto, el vínculo que nadie en la industria se atrevió a nombrar en público. Los indicios que apuntan a una relación entre María Elena Velasco y Raúl Velasco, el conductor más poderoso de la televisión mexicana durante 20 años. Una relación que explicaría por qué su carrera en televisión terminó de la forma más abrupta e inexplicable de la historia del espectáculo en México. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te pierdes la parte que la familia de María Elena Velasco ha intentado borrar desde mayo de 2015. El dato que cambia la historia de la India María para siempre. Suscríbete para no perderte de ninguna historia. Pero antes de contarte cómo terminó todo, necesitas entender cómo empezó. Porque la historia de la India María no comienza en un set de cine ni en un teatro de Ciudad de México. Comienza en una colonia de trabajadores ferroviarios en Puebla de Zaragoza, un 17 de diciembre de 1940, y donde una niña llegó al mundo sin saber todavía que su vida entera sería una guerra. 17 de diciembre de 1940, Puebla de Zaragoza, Colonia Tierra y Libertad. No es una colonia de nombres bonitos ni de calles pavimentadas. Es una colonia obrera, de casas de adobe y polvo, donde los hombres trabajan en los talleres del ferrocarril y las mujeres aprenden desde niñas que el trabajo no tiene horario ni descanso. El olor a carbón de las locomotoras impregna la ropa, las paredes, el pelo. Ahí nace María Elena Velasco Fragoso. Su padre se llama Tomás Velasco Saavedra, mecánico ferroviario. Un hombre de manos gruesas que trabaja turnos largos y llega a casa oliendo a grasa y metal. No es un mal hombre, pero hay una diferencia enorme entre estar en la misma casa que tus hijos y estar con ellos, y Tomás Velasco no siempre supo hacer esa diferencia. Su madre se llama María Elena Fragoso Peón, originaria de Acámbaro, Guanajuato, una mujer que sabe coser, que sabe cocinar, que sabe aguantar. Tiene una hija mayor, Susana, y ahora tiene a esta segunda niña que llega en diciembre, justo cuando el dinero siempre alcanza menos.
La familia vive en ese espacio sin nombre que existe entre la pobreza y la dignidad, donde todo lo que tienes es tu trabajo y tu orgullo, y rezas para que ninguno de los dos te falle. Pero algo sí les falla. María Elena tenía pocos años cuando su padre falleció. Piensa en eso un momento. Una niña en una colonia obrera de Puebla, sin padre, con una madre que de repente tiene que resolver sola cómo alimentar a 2 hijas, cómo pagar la renta, cómo mantener ese espacio entre la pobreza y la dignidad sin que se derrumbe. Eso no es una tragedia abstracta. Eso es levantarse un día y que el mundo que conocías haya dejado de existir de la noche a la mañana. Y María Elena aprende desde muy pequeña lo que es no tener a alguien que te resuelva el mundo. Y aprende algo más, algo que se instalaría en su interior como una semilla que tardaría años en brotar, que la única forma de sobrevivir era hacerse la tonta. No ser tonta, hacerse la tonta. Que los demás creyeran que no entendías, que no veías, para que bajaran la guardia, para que no te aplastaran antes de que pudieras moverte. La India María fingía no entender, pero lo entendía todo. Esa frase que décadas después millones de mexicanos repetirían riéndose en las salas de cine no era un chiste. Era el manual de supervivencia de una niña en Puebla que aprendió que la inteligencia, en ciertos mundos, es peligrosa. Quizá tú también has tenido que activar ese mecanismo en algún momento. Quizá también has aprendido a desaparecer estratégicamente, a reducirte, a que alguien con más poder no percibiera la amenaza que representabas. Si es así, ya reconoces en María Elena Velasco algo que viene de un lugar muy específico. No de la actuación, sino de la supervivencia aprendida. La madre toma una decisión que cambia el rumbo de las 2 niñas. Se mudan a Ciudad de México. No es una decisión romántica. Es la decisión desesperada de una mujer viuda que necesita trabajo y que sabe que en una colonia obrera de Puebla las opciones son escasas. María Elena llega a Ciudad de México siendo adolescente y lo primero que hace, antes de soñar con el cine, antes de pensar en el teatro, es trabajar, porque en esa familia, el lujo de soñar viene después de comer. Imagínate eso con claridad. Una chica de 15, 16 años, llegada de Puebla, sin padre, en una ciudad que no la conoce ni le debe nada. Las colonias populares de Ciudad de México en los años 50 no son amables con las recién llegadas. Son ruidosas, amontonadas, llenas de gente que compite por los mismos espacios, los mismos trabajos, las mismas oportunidades. Y entonces encuentra el Teatro Tívoli. El Tívoli es un teatro de variedades. No es la ópera. Es el tipo de lugar donde actúan cómicos, bailarinas, magos, cantantes de segunda fila y todo lo que cabe en la categoría vaga de espectáculo popular. Ruidoso, vivo, a veces vulgar, y exactamente el tipo de lugar donde una chica sin contactos ni apellidos importantes puede colarse si tiene algo que ofrecer. María Elena tiene algo que ofrecer. Baila, y en ese ambiente, que no es precisamente el más gentil del mundo, aprende cosas que no se aprenden en ningún libro. Aprende a leer a un público. Aprende cuándo el silencio significa que los tienes y cuándo significa que los estás perdiendo. Y aprende, también, a observar. A los cómicos que trabajan ahí, a resortes, a mantequilla, a palillo, a clavillazo, hombres que llevan años desarrollando un lenguaje específico para hacerle reír al público que nadie más quiere entender. El público que llega del trabajo, que paga el boleto más barato, que no te va a regalar ni un segundo de atención si no lo atrapas desde la primera línea. María Elena observa, aprende y guarda todo en algún lugar de su interior, sin saber todavía para qué lo va a necesitar. Del Tívoli pasa al Teatro Blanquita.
más grande, más establecido, más conocido. El teatro donde se consolida una reputación en el espectáculo popular capitalino. Y es en el Blanquita donde empieza a construir algo más que pasos de baile. Empieza a construir un personaje. En 1962 tiene su primera participación en cine. En 1963 aparece en otra película, también en papel secundario. No es el protagónico. Es la chica que aparece en una escena y que nadie ve todavía como lo que va a hacer. Pero ella está aprendiendo. Siempre está aprendiendo. En 1964 empieza a dar forma a lo que después será la India María. El personaje no llega completo de golpe, llega de a poco. Primero, es una versión más borrosa, menos definida, pero la esencia ya está ahí. Una mujer indígena, aparentemente simple, que dice verdades haciéndolas pasar por torpeza, que sobrevive haciéndose la tonta. En 1968 el personaje tiene nombre oficial, tiene trenza, tiene falda bordada, tiene ese gesto específico de inclinar la cabeza cuando algo no entiende, o cuando finge que no entiende. Y tiene algo que ningún guionista le pudo dar porque ningún guionista lo inventó. Tiene la memoria de una niña en Puebla que aprendió que la mejor defensa es que te subestimen. La India María fingía no entender, pero lo entendía todo. En 1969 llega a la televisión, aparece en Siempre en Domingo, y aquí necesito que guardes un nombre: Raúl Velasco. Guarda ese nombre, lo vas a necesitar después, porque la relación entre María Elena Velasco y Raúl Velasco es una de las claves de esta historia, y lo que pasó entre ellos es una de las 4 revelaciones que te prometí al principio. Por ahora, lo que necesitas saber es esto. En 1969, una mujer que llegó adolescente de Puebla, que bailó en el Tívoli y en el Blanquita, que pasó años observando y guardando todo lo que aprendía, finalmente tiene un personaje que el país entero va a conocer. Y lo que vino después fue mucho más complicado de lo que cualquiera podría imaginar. A los 29 años, María Elena Velasco tiene un personaje y no tiene nada más. No tiene contrato fijo, no tiene productora que la respalde, no tiene nombre en los carteles principales. Tiene una máscara que ella misma construyó durante casi una década de observar, de practicar, de fallar en escenarios pequeños frente a públicos que no siempre respondían. Y tiene una convicción que nadie le regaló, que ese personaje puede llegar a millones de personas. El problema es que convencer a la industria del cine mexicano de 1969 de que una mujer indígena puede ser protagonista es casi tan difícil como haber llegado desde Puebla sin contactos ni dinero. La industria tiene sus reglas, sus caras conocidas, sus apuestas seguras, pero María Elena Velasco no está pidiendo permiso, está buscando la grieta. Y lo que vino después fue mucho más difícil de lo que ella imaginaba, y también mucho más grande. Ciudad de México. María Elena Velasco tiene 31 años y sigue buscando su lugar en el cine. Ha tenido pequeños papeles, ha aparecido en pantalla, pero ningún papel que sea suyo de verdad. El productor Miguel Moraíta está armando una nueva comedia, el género de moda en el cine popular mexicano. Películas baratas, de producción rápida, que si conectan con el público pueden recaudar 10 veces lo que costaron. Es un negocio más que un arte, y todos lo saben, y a nadie parece importarle demasiado. Alguien le habla de esa mujer que tiene un personaje de India. No es una apuesta artística, es, en el lenguaje brutal de la industria, probar algo que podría funcionar a bajo costo. Si no funciona, no se pierde mucho. Si funciona, se gana mucho. María Elena llega a esa reunión con todo lo que tiene. No llega con un agente,
ni con un historial de taquilla. Llega con el personaje, con la India María completa, la trenza, la falda, el gesto, la voz, la lógica interna de una mujer que entiende todo y finge no entender nada. Hace lo que sabe hacer. Y Moraita entiende que hay algo ahí que no es solo un chiste fácil, que hay una inteligencia detrás de esa aparente torpeza, que hay un público enorme que la industria ha ignorado sistemáticamente y que va a reconocerse en ese personaje. Le dice, vamos a hacer una película. 4 palabras que cambian su destino para siempre. Pero el talento no basta. Nunca ha bastado. Para hacer una película necesitas dinero, distribución, un director que quiera trabajar contigo, técnicos, locaciones, vestuario. Necesitas que alguien ponga su nombre junto al tuyo y le diga al sistema, yo respondo por esto. María Elena Velasco no tiene nada de eso todavía. Antes de la primera película grande, pasó por lugares que las estrellas prefieren olvidar. Actuó en fiestas patronales en municipios del Estado de México, donde el escenario era una tarima de madera sobre piso de tierra y el micrófono funcionaba cuando quería. Trabajó en carpas, esos teatros itinerantes que recorrían las colonias populares, donde el público llegaba a pie y pagaba lo que podía, y si no le gustabas, te lo hacía saber sin diplomacia ninguna. Imagínate pararte frente a 200 personas en una carpa de lona, con el ruido de la calle filtrándose por todas partes, con niños corriendo entre las sillas, con adultos que llegaron cansados del trabajo y que no te van a regalar ni un segundo si no los atrapas desde la primera línea. No hay margen de error, o funciona o no funciona. Para María Elena Velasco funcionaba, no siempre, pero lo suficiente para seguir. Sabes lo que es cargar con la certeza de que lo que estás construyendo es correcto para ti, mientras el mundo todavía no lo ha registrado. Esa no es solo soledad, es el patrón específico de alguien que aprendió desde niña que nadie llega a rescatarte, que el movimiento tiene que venir de adentro, que parar equivale a desaparecer. María Elena Velasco no persistió por optimismo, persistió porque había internalizado que rendirse no era una opción disponible para personas como ella, pero algo en su interior le decía que aguantara, que si resistía una noche más, todo iba a cambiar. Y tenía razón, porque el director Fernando Cortés entra en la historia en este momento. Cortés conoce el cine popular mexicano desde adentro. Sabe que ese público no quiere ser entretenido con distancia. Quiere verse reflejado. Quiere que alguien en la pantalla viva lo que ellos viven, y lo resuelva, y salga adelante. Cortés ve en la India María exactamente eso, y decide que va a hacer esa película. La India María fingía no entender, pero lo entendía todo. María Elena Velasco tiene 32 años cuando se estrena Tonta Tonta, pero no tanto. No es una película con presupuesto de Hollywood, es una comedia filmada rápido, con lo que hay, en locaciones reales de Ciudad de México. Pero tiene a la India María, y la India María tiene al público. El estreno no es un acontecimiento nacional, es una película que llega a las salas del circuito popular, a los cines de barrio, donde el boleto cuesta lo que la gente puede pagar. Y algo pasa en esas salas. El público ve a la India María en la pantalla y no ve un personaje. Ve a alguien que conoce. Ve a la que viene del pueblo y no entiende la ciudad, pero la ciudad tampoco la entiende a ella. Ve a la que se cae y se levanta. Ve a la que dice la verdad sin querer y todos se ríen, pero ella tiene razón. Ve a la que sobrevive porque es más lista de lo que parece. La India María fingía no entender, pero lo entendía todo. Tonta, tonta, pero no tanto es un éxito real, medible. El tipo de éxito que hace que los productores empiecen a devolverte las llamadas.
María Elena Velasco deja de ser la chica de Puebla que bailaba en el Tívoli. Se convierte en lo que será para siempre. Lo que viene después es una secuencia que muy pocos actores en la historia del cine popular mexicano pueden igualar. El miedo no anda en burro. Otra comedia con Fernando Cortés. Otro encuentro entre la India María y el México que no aparece en los folletos turísticos. El público responde. Y esta vez, la respuesta es más grande. Soy tequilera. María Elena Velasco demuestra que la India María no es una fórmula rígida, que puede moverse, adaptarse, encontrar nuevos contextos sin perder lo que la hace reconocible. Y aquí necesito que te detengas un momento. Los críticos de cine en México no quieren a la India María. La tratan como producto de consumo masivo, sin valor artístico. La ignoran en las reseñas serias. La mencionan, cuando la mencionan, con esa condescendencia particular que tienen los que deciden qué cultura cuenta y qué cultura no. Quizá tú también has experimentado ese mecanismo, no el de ser ignorado por error, sino el de ser descalificado por sistema, porque lo que produces no encaja en la definición que alguien más construyó sobre lo que tiene valor. Ese no es un juicio estético. Es una relación de poder, y María Elena Velasco lo entendió así desde el principio, aunque nunca lo nombrara de esa manera, porque mientras los críticos la ignoraban, el público le llenaba las salas. Mientras los premios del cine de arte no la invitaban, las comunidades indígenas del país la adoptaban como símbolo, no como burla, como reconocimiento. Como la primera vez que alguien en una pantalla grande los miraba de frente y decía, ustedes también cuentan. La India María fingía no entender, pero lo entendía todo. 1979 trae una pérdida que sacude a María Elena más de lo que ninguna cámara captura. Fallece Fernando Cortés, el director con quien construyó sus primeros éxitos. El hombre que entendió el personaje desde el principio. Perder a Cortés es perder una parte del equipo que hizo posible lo que existe. Pero María Elena Velasco no para. Elena Velasco, 1982, Premio Diosa de Plata. El reconocimiento oficial de una industria que siempre la miró de reojo, pero que ya no puede ignorar los números. María Elena Velasco hace algo que nadie esperaba. Dirige. El Coyote Emplumado es la primera película que no solo protagoniza, sino también dirige. Una mujer en el cine mexicano de 1983 que decide que también quiere controlar lo que la cámara ve, que también tiene algo que decir sobre cómo se cuenta la historia. En 1983, en el cine mexicano, eso es casi revolucionario. Ella lo hace igual. María Elena Velasco tiene 48 años y estrena Ni de aquí ni de allá, la película más taquillera de México en 1988, no la más taquillera de comedia, de todo el cine mexicano en ese año, por encima de cualquier otra producción nacional. El público habló con taquilla, y lo que dijo fue definitivo. En 1994 llega el premio Celia Montalbán. En 2004, el premio Ariel, a mejor guión adaptado por Huapango, no como actriz, como guionista, como la persona que construye la historia desde adentro. La India María fingía no entender, pero lo entendía todo. Nadie que hubiera repetido un patrón aprendido podría haber sostenido un personaje durante 45 años sin que se rompiera, sin que se volviera caricatura, sin que el público se cansara. Eso no es suerte. Eso es una inteligencia aplicada con una disciplina que los críticos que la ignoraron nunca tuvieron la honestidad de reconocer. Pero mientras su carrera alcanzaba esas cimas, algo estaba pasando en las sombras, algo que María Elena Velasco
Nunca habló en público, algo que su familia negó, algo que una mujer llamada Mirna Velasco afirma haber vivido en carne propia, y ese algo es lo primero que te prometí al principio, porque la India María tenía secretos, y los secretos tarde o temprano encuentran la forma de salir. Para entender lo que te voy a contar ahora, necesitas saber algo sobre cómo funcionaba la industria del espectáculo en México en los años 60 y 70. Una mujer artista que quedaba embarazada tenía exactamente dos opciones: retirarse o seguir trabajando y ocultar el embarazo hasta donde fuera posible, usando ropa que disimulara, negando ante cualquier pregunta directa. No había tercera opción. No había la posibilidad de decir públicamente: estoy embarazada, y eso no cambia lo que soy como artista. Eso, en el México del espectáculo de esos años, era un suicidio profesional. Las mujeres lo sabían y actuaban en consecuencia. María Elena Velasco lo sabía mejor que nadie, porque tenía algo que otras actrices de la época no tenían: un personaje cuyo vestuario completo era una falda amplia, una blusa suelta, un delantal. El vestuario de la India María no marcaba el cuerpo, lo ocultaba por diseño, por la lógica interna de representar a una mujer indígena de comunidad rural, un vestuario perfecto para esconder lo que no debía verse. Y aquí es donde entra Mirna Velasco. Mirna Velasco es una mujer que vive en Los Ángeles, California, y que un día, en una entrevista con el periodista Javier Seriani, decidió contar algo que había cargado durante décadas. Afirma ser hija de María Elena Velasco, no hija reconocida, no hija que creció con ella, hija entregada, hija que fue dada a una empleada doméstica para que la criara. Hija que creció sin saber quién era su madre biológica, con una historia que no terminaba de cuadrar, con preguntas que nadie quería responder. Aquí viene lo primero que te prometí. Mirna Velasco no solo afirma ser hija de María Elena, afirma que no fue la única. Dice que hubo más hijos, que María Elena Velasco tuvo embarazos que el mundo nunca supo, que esos embarazos fueron ocultados con la misma eficiencia con que el personaje de la India María ocultaba todo lo que no debía verse, que el vestuario amplio, la falda bordada, el delantal, no eran solo la ropa de un personaje cómico, eran también una herramienta. Piensa en eso un momento. Piensa en lo que significa cuando una decisión artística y una necesidad de supervivencia personal se fusionan en un solo gesto. No fue accidental, fue el tipo de solución que construye a alguien que ha aprendido desde niña que los recursos son escasos y que cada uno tiene que cumplir más de una función a la vez. La India María fingía no entender, pero lo entendía todo. Y una mujer que no repite patrones de manera inconsciente, que ha convertido la autoprotección en un sistema, que ha pasado décadas construyendo una máscara perfecta, esa mujer sería perfectamente capaz de usar todos los recursos disponibles para proteger lo que necesitaba proteger. Mirna afirma que fue entregada a una empleada doméstica, no dada en adopción formal, con papeles y procesos legales. Entregada, en el sentido informal y discreto, que era la manera en que estas cosas se resolvían en ciertos círculos en cierta época. Quizá tú también conoces ese peso, el de crecer con una historia que tiene huecos, que los adultos a tu alrededor saben algo que decidieron que tú no necesitabas saber. Ese no es solo un secreto familiar, es la imposición de una narrativa que alguien más construyó sobre tu propia vida, y cargar con eso tiene un nombre. Es la herida de no haberte pertenecido desde el principio. La familia de María Elena Velasco niega todo esto. Susana Velasco, la hermana,
lo niega. Los hijos reconocidos, Iván y Goretti Lipkis, lo niegan. Y es importante decirlo con claridad. El testimonio de Mirna es eso, un testimonio. No hay documentos públicos que lo confirmen, pero tampoco hay una explicación convincente de por qué Mirna Velasco inventaría esto. No hay una ganancia obvia, y hay algo en la manera en que lo cuenta, con detalles específicos, con la lógica interna de alguien que recuerda algo que vivió, que es difícil de ignorar completamente. Si Mirna dice la verdad, el vestuario de la India María adquiere una dimensión completamente distinta. Deja de ser solo una decisión artística. Se convierte en la evidencia de que una mujer brillante tomó una decisión calculada para protegerse en una industria que no le habría perdonado la verdad. La India María fingía no entender, pero lo entendía todo. Y si lo entendía todo, entonces cada silencio fue una decisión, no una omisión, no un olvido. Una elección activa, consciente, hecha por alguien que conocía exactamente el costo de hablar. Cada silencio, porque María Elena Velasco fue, entre otras cosas, una mujer de silencios. Habló poco de su vida privada. Mantuvo una separación entre el personaje y la persona que muy pocas actrices de su generación pudieron sostener con esa consistencia. Pero eso no era todo, porque hay un nombre en esta historia que todavía no hemos examinado de frente. Un nombre que te pedí que guardaras hace un momento. Raúl Velasco. Y lo que se dice sobre la relación entre María Elena Velasco y Raúl Velasco es la segunda revelación que te prometí. Hay una pregunta que ningún periodista de espectáculos en México hizo en voz alta mientras ambos vivían. Una pregunta que estaba ahí, flotando en los pasillos de Televisa, en las redacciones de las revistas del corazón, en las conversaciones privadas de la gente que trabajaba cerca de los dos. Una pregunta que todo el mundo tenía y que nadie pronunciaba porque pronunciarla podía costarte el trabajo, podía costarte el acceso, podía costarte todo lo que habías construido en una industria donde los favores y los castigos los distribuía un número muy pequeño de personas muy poderosas. La pregunta era esta: ¿qué era exactamente Raúl Velasco para María Elena Velasco? Para entender por qué esa pregunta importa, necesitas entender quién era Raúl Velasco, no el conductor simpático que aparecía en pantalla los domingos. El poder real detrás de ese conductor. Raúl Velasco fue durante más de 2 décadas el árbitro supremo de quién existía en el espectáculo popular en México. Siempre en domingo no era un programa de televisión. Era el mecanismo mediante el cual un artista pasaba de ser desconocido a ser famoso, o de ser famoso a ser olvidado, dependiendo de si Raúl Velasco te quería en su escenario o no. Si te abría las puertas, existías. Si te las cerraba, dejabas de existir. Así de simple, así de brutal. María Elena Velasco apareció en Siempre en Domingo en 1969 y siguió apareciendo. La relación entre los dos, en público, siempre fue de respeto profesional, colegas, compañeros de industria, pero hay personas que dicen que había algo más. Aquí viene lo segundo que te prometí. Mirna Velasco, en la misma entrevista con Javier Seriani, va más lejos. Dice que Raúl Velasco no era solo un colega. Dice que era el padre de al menos uno de los hijos que María Elena tuvo en secreto. Dice que ella misma es hija de los dos. Piensa en lo que eso significa si es verdad. No en el sentido del escándalo, sino en el sentido del patrón que revela. Cuando una mujer que ha aprendido que la validación externa es el único recurso disponible para sostenerse en un sistema hostil, termina vinculada al hombre que controla precisamente esa validación. Eso no es un accidente romántico. Es la repetición de un mecanismo que empezó mucho antes, cuando una niña en Puebla
Entendió que su supervivencia dependía de agradar a quienes tenían el poder de aplastarte. Explica por qué María Elena tuvo acceso consistente a Siempre en Domingo durante años, cuando otros artistas luchaban por una sola aparición. Explica por qué su carrera tuvo el respaldo implícito del sistema televisivo más poderoso del país. Explica, también, algo más difícil de ver, pero que está ahí. ¿Por qué cuando esa relación terminó o se enfrió, la presencia de María Elena en la televisión cambió de manera dramática? Porque hubo un veto. Nadie lo llamó así oficialmente, pero en algún momento, en algún lugar de esa industria, donde las decisiones se toman en conversaciones privadas y nunca en papel, algo cambió. Y María Elena Velasco, la actriz más taquillera de México en 1988, prácticamente desapareció de la televisión mexicana durante años. ¿Por qué? La versión oficial era vaga, diferencias artísticas, la decisión de enfocarse en el cine. Explicaciones que suenan razonables hasta que las examinas de cerca y notas que no cuadran. Porque María Elena Velasco no era el tipo de artista que rechazaba exposición. Era el tipo de artista que entendía perfectamente el valor de cada plataforma disponible. Una mujer así no se aleja voluntariamente de la televisión en el momento de mayor poder de su carrera sin una razón de mucho peso. Quizá tú también has estado en ese lugar, donde las reglas no escritas pesan más que cualquier contrato, donde aprendiste que hay decisiones tomadas en cuartos a los que no tienes acceso por personas que no responden ante nadie, y que esas decisiones te afectan de maneras que nunca podrás impugnar oficialmente. Ese no es solo un problema laboral. Es lo que ocurre cuando construiste tu estabilidad sobre la aprobación de alguien que siempre supo que podía retirarla. La India María fingía no entender, pero lo entendía todo. Y una mujer que lo entiende todo, entiende perfectamente cuándo ha perdido el favor de alguien poderoso. Y entiende también que hay batallas que no se pueden ganar públicamente, que a veces la única respuesta posible es el silencio. María Elena Velasco eligió el silencio. Nunca habló de Raúl Velasco en términos que no fueran de respeto profesional. Nunca confirmó ningún rumor. Llevó ese silencio con una consistencia que requería disciplina, que requería la misma inteligencia que había puesto en construir el personaje durante 20 años. Y Raúl Velasco tampoco habló. Falleció en noviembre de 2006, sin haber dicho nada público sobre su relación real con María Elena, más allá de lo que cualquiera podía ver en pantalla. Pablo Velasco, nieto de Raúl, negó cualquier vínculo que fuera más allá de lo profesional. Edgar Huerta también negó cualquier relación. Pero Mirna Velasco sigue diciendo lo que dice. Y hay algo que ninguna negación puede borrar. El patrón. El patrón de una mujer que tuvo acceso mientras tuvo acceso y que perdió ese acceso cuando algo cambió. El patrón de silencios que duran décadas y que solo se rompen cuando ya es demasiado tarde para que las respuestas importen de la misma manera. Raúl Velasco falleció en 2006. María Elena Velasco partió en 2015. Entre los dos, se llevaron lo que sabían. Lo que quedó es el testimonio de Mirna y las preguntas que ese testimonio genera y el silencio de todos los demás. Pero hay una tercera capa en esta historia. Una que tiene que ver no con lo que se dijo, sino con lo que alguien vio. Con lo que alguien que estuvo adentro afirma haber presenciado. Y ese testimonio es la tercera revelación que te prometí. Antes de contarte la tercera revelación, necesitas entender algo sobre cómo se construye el silencio en una industria como la del espectáculo mexicano. El silencio no es la ausencia de información, es su supresión activa. Es la suma de decisiones individuales que toma cada persona que sabe algo y que calcula
correctamente, que hablar le cuesta más de lo que le da. Es el periodista que tiene la historia y no la publica porque el anunciante que paga su revista tiene relación con el implicado. Es el colega que vio algo y prefiere no recordarlo en voz alta porque en esta industria los favores y los castigos tienen memoria larga. El silencio en torno a María Elena Velasco fue de ese tipo, construido ladrillo a ladrillo durante décadas, sostenido por muchas personas que tomaron muchas decisiones pequeñas de no hablar. Pero el silencio tiene grietas, siempre las tiene. Y las grietas se abren cuando alguien decide que ya no le importa el costo. Mirna Velasco decidió que ya no le importaba. Aquí viene lo tercero que te prometí. Mirna no solo habla de su propio origen, habla de lo que afirma haber observado desde la posición particular de alguien que estuvo cerca sin estar completamente adentro. Alguien que tenía suficiente distancia para ver el patrón, pero suficiente cercanía para conocer los detalles. Y lo que Mirna describe es esto, que María Elena Velasco no tuvo un embarazo oculto, tuvo varios. No uno que se resolvió discretamente y se cerró, varios, en distintos momentos de su carrera, resueltos cada vez con la misma lógica. El personaje sigue. La actriz desaparece del espacio público el tiempo necesario. El vestuario hace el trabajo que tiene que hacer. Y nadie pregunta porque nadie en esa industria hace preguntas cuyas respuestas no quiere escuchar. Piensa en lo que requiere sostener ese nivel de ocultamiento no una vez sino múltiples veces. No es caos, es un sistema. Es alguien que ha internalizado tan profundamente la necesidad de control narrativo que lo aplica de manera automática, incluso cuando el costo personal es devastador. Eso no se improvisa, se aprende. Y María Elena lo aprendió desde que era una niña que entendió que mostrarse era peligroso. La India María fingía no entender, pero lo entendía todo. Para hacer lo que Mirna describe, habría que ser extraordinariamente inteligente, extraordinariamente consciente de cada detalle, de cada grieta posible, de cada persona que podría ver demasiado. Habría que ser exactamente el tipo de persona que María Elena Velasco demostró ser durante 45 años. Alguien que controla la narrativa, que decide qué se ve y qué no se ve, que entiende que el personaje es un escudo y que el escudo tiene que mantenerse impecable. Mirna habla también de la empleada doméstica, de la mujer a quien fue entregada, no con crueldad, según su relato, sino con esa lógica pragmática y dolorosa de alguien que ha calculado que no hay otra salida, que la industria no perdona, que la maternidad visible destruiría lo que ha costado tanto construir. ¿Sabes lo que es tomar una decisión consciente, sabiendo exactamente lo que estás perdiendo? No una decisión ciega, una decisión hecha con los ojos abiertos, desde un lugar donde las opciones reales son tan escasas que lo que parece una elección, en realidad, es el único movimiento disponible. Eso tiene un nombre. Es la trampa que construyen los sistemas para las personas que no tienen red de protección. La ilusión de elegir, dentro de un espacio donde elegir libremente, nunca fue posible. Si María Elena Velasco tomó las decisiones que Mirna describe, las tomó desde ese lugar, y eso es algo que vivió sola, que cargó sola, que nunca pudo hablar con nadie porque hablar era destruir lo único que tenía. La India María fingía no entender, pero lo entendía todo. Y las personas que cargan cosas muy pesadas en silencio durante muchos años, que han convertido el ocultamiento en una competencia más, pagan un precio, no siempre visible, no siempre inmediato, pero siempre real. Hay algo más en el testimonio de Mirna que merece atención. Algo que los que niegan su historia no han explicado satisfactoriamente. Mirna conoce detalles, no generalidades.
no la versión vaga de alguien que escuchó un rumor y lo amplificó. Detalles específicos sobre personas, sobre lugares, sobre circunstancias. El tipo de detalles que son muy difíciles de inventar con coherencia si no tienes algún tipo de conexión real con la historia que estás contando. La familia lo niega todo. Con la energía de personas que tienen algo que proteger, o con la energía de personas que genuinamente no saben, porque el silencio fue tan bien construido que quizás ni todos los que estaban cerca conocían la versión completa. Susana Velasco defendió el legado de su hermana con firmeza. Iván y Goretti Lipkis tampoco han confirmado nada. Son personas que construyeron su propia vida dentro de la industria y que tienen sus propias razones para mantener el silencio que aprendieron de su madre. Porque en esa familia se aprendía a guardar silencio. Que hay cosas que no se dicen. Que el personaje protege. Que la máscara se mantiene. La India María fingía no entender, pero lo entendía todo. Lo que construyó María Elena Velasco no fue solo un personaje cómico, fue una arquitectura de protección, una manera de existir en público que le permitía tener una vida privada completamente blindada. Una separación entre lo que el mundo veía y lo que el mundo no veía que muy pocos artistas de cualquier época han logrado sostener con esa eficiencia. Falleció en mayo de 2015, sin que ninguno de sus secretos hubiera salido a la luz mientras ella vivía, sin que ningún periodista, ningún colega, ningún familiar hubiera roto el silencio que ella construyó. Solo después. Solo cuando ya no podía responder. Y eso nos lleva a la cuarta revelación, la más reciente, la que tiene que ver no con lo que pasó hace décadas, sino con lo que encontramos cuando miramos la vida de María Elena Velasco en sus últimos años, con lo que quedó, con lo que no quedó, porque lo que vino al final fue quizás lo más revelador de todo. Si has llegado hasta aquí, esto es para ti. Porque lo que te voy a contar ahora no es un rumor, no es el testimonio de alguien que afirma haber estado cerca. Es lo que está documentado, lo que es verificable, lo que cualquiera puede buscar y encontrar si sabe qué está buscando. Es la historia de lo que le quedó a María Elena Velasco al final de su vida. Y la distancia entre eso y lo que debería haberle quedado es tan grande, tan brutal, que cuando la ves de frente, te detiene. Para entenderla necesitas un número, 5 millones de pesos. Ese es el patrimonio estimado que dejó María Elena Velasco cuando falleció en mayo de 2015, 5 millones de pesos, aproximadamente $330,000. Para una mujer que durante 45 años fue la actriz más vista del cine popular mexicano. Para una mujer cuya película más taquillera fue la número 1 de todo el país en 1988. Para una mujer que protagonizó más de 20 películas, que dirigió 4, que produjo, que escribió guiones, que ganó premios, que llenó salas durante casi 5 décadas. 5 millones de pesos. Aquí viene lo cuarto que te prometí. Las producciones de la India María eran rentables, extraordinariamente rentables en relación a su costo. Películas filmadas con presupuestos mínimos que recaudaban en taquilla cantidades que multiplicaban varias veces la inversión inicial. Ese modelo generó dinero real, dinero considerable. ¿Dónde fue ese dinero? No a María Elena Velasco, o no en la proporción que le correspondía. Porque si hubiera ido a ella en la proporción que le correspondía, el patrimonio de la mujer más taquillera de México en 1988 no sería de 5 millones de pesos al morir. La industria del cine popular mexicano de los años 70 y 80 no era generosa con sus artistas. Especialmente no era generosa con sus artistas mujeres. Los contratos eran lo que el productor quería que fueran. Los porcentajes de taquilla
eran los que el sistema decidía. Y el sistema decidía muy consistentemente que los artistas que generaban la riqueza no eran los que se la quedaban. María Elena lo sabía. Por eso empezó a producir. Por eso empezó a dirigir. Porque entendió que la única manera de quedarse con una parte real de lo que generaba era controlar la fuente. La India María fingía no entender, pero lo entendía todo. Pero controlar la fuente creativa no es lo mismo que controlar la fuente financiera. Podías dirigir tu película y seguir sin ver los números reales de taquilla. Podías producir y seguir dependiendo de distribuidores que manejaban los ingresos con una opacidad conveniente para todos excepto para ti. Quizá tú también has estado en ese lugar donde el valor que generabas y lo que recibías no tenían ninguna relación lógica, donde entregabas el trabajo que hacía funcionar el sistema y la ganancia aterrizaba en otro lado. Eso no es solo injusticia. Es el resultado exacto de lo que ocurre cuando alguien que aprendió a sobrevivir dentro de las reglas nunca tuvo acceso a las herramientas para cambiarlas. María Elena Velasco falleció en mayo de 2015 en Ciudad de México. Tenía 74 años. La causa oficial fue un paro cardíaco. Su última película, La hija de Moctezuma, la había filmado en 2014. Un año antes de morir, demostrando que hasta casi el final mantuvo la voluntad de seguir trabajando, de seguir siendo la India María, de seguir existiendo en el único espacio donde había existido durante casi toda su vida adulta. Pero lo que los reportes de su muerte no cuentan es la soledad de esos últimos años, no la soledad dramática del personaje de telenovela, la soledad real y ordinaria de alguien que construyó su identidad entera alrededor de ser vista y que cuando las cámaras se alejan, descubre que no sabe habitarse de otra manera, porque el personaje no era solo una máscara. Era el único espacio donde María Elena Velasco había aprendido que tenía derecho a existir completamente. La industria que la había necesitado durante décadas ya no la necesitaba de la misma manera. El personaje que la había protegido durante 45 años ya no tenía el mismo espacio en un mercado que había cambiado, que había fragmentado su atención entre plataformas y formatos y tipos de humor que no eran los suyos. La India María fingía no entender, pero lo entendía todo. Y una mujer que entiende todo sabe exactamente lo que está pasando cuando el mundo empieza a girar sin ella en el centro. Lo sabe y lo carga, como le enseñaron a cargar todo. Sola, falleció sin haber hablado nunca, en ninguna entrevista, de ninguna de las cosas que Mirna Velasco afirma que son verdad. Se llevó todo lo que sabía. Y lo que quedó, los 5 millones de pesos. Las 20 películas, los 4 premios, el personaje que sigue existiendo en la memoria de millones de mexicanos, es suficiente para entender la grandeza de lo que construyó, pero no es suficiente para entender el precio que pagó por construirlo. La India María fingía no entender, pero lo entendía todo, y quizá eso, precisamente eso, es lo más triste de toda esta historia, que la mujer que procesó todo, que vio todo, que construyó un sistema completo para sobrevivir lo que de otra manera la habría destruido, terminó con 5 millones de pesos y un silencio que nadie rompió mientras ella vivía. Lo que vino después, la manera en que todo aquello que había construido durante medio siglo llegó a su fin, es lo que te cuento ahora. No es solo la partida de un conductor de televisión, es el fin de una era completa del entretenimiento mexicano. El cierre de un capítulo que había durado más de 3 décadas y que había definido quién existía y quién no existía en la industria del espectáculo popular en este país. Y para María Elena Velasco, aunque ninguna cámara lo captura, aunque ningún micrófono lo registra, es algo más.
Es la desaparición del único testigo que podría haber confirmado o desmentido lo que ella nunca iba a decir, el que tenía la otra mitad del secreto. Piensa en lo que significa eso, no el duelo abstracto, el duelo específico de quien compartió durante años, algo que no tenía nombre oficial, que no podía nombrarse y que de repente se queda sin la única persona que sabía de qué estaban hablando. Eso no cierra una herida, la congela exactamente donde estaba. María Elena Velasco tiene 66 años cuando Raúl Velasco fallece. Lleva años fuera del circuito principal de la televisión mexicana. Su carrera en cine sigue, pero el ritmo ya no es el mismo. Los espacios que antes se abrían solos, ahora hay que buscarlos. La industria ha cambiado, el público ha cambiado, y ella también. Lo que pasó en los años que siguieron a 2006 es la historia de una mujer que intenta sostener lo que construyó en un mundo que ya no está organizado de la misma manera que cuando lo construyó. Los años entre 2006 y 2015 son los años en que María Elena Velasco empieza a desaparecer de maneras que no son noticias, pero que son reales. Desaparece de la televisión. Desaparece de las revistas de espectáculos que tienen nuevas caras que cubrir. Desaparece de las conversaciones sobre el cine mexicano contemporáneo, que se ha movido hacia otros géneros y otros tipos de historias. Lo que no desaparece es el personaje. La India María sigue existiendo en los canales de televisión de paga que repiten sus películas. Sigue existiendo en la memoria de generaciones de mexicanos que la vieron de niños. Sigue existiendo en las comunidades indígenas del país, donde el personaje nunca fue una burla sino un espejo. Pero María Elena Velasco, la mujer, está cada vez más sola. En 2014, con 74 años, filma La hija de Moctezuma, su última película. El hecho de que la haya filmado a esa edad, con los problemas de salud que ya tenía, dice algo sobre quién era. Dice que hasta casi el final eligió seguir siendo la India María antes que dejar de serlo. Que el personaje no era solo un trabajo, era, en el sentido más literal, el único mecanismo que le había dado estructura a su existencia desde los 15 años. La India María fingía no entender, pero lo entendía todo. Y una mujer que lo entiende todo sabe que cuando deja de ser el personaje, cuando la cámara se apaga definitivamente, lo que queda es el silencio de todo lo que nunca dijo. De los hijos que Mirna Velasco afirma que existen y que nunca fueron reconocidos. De la relación con Raúl Velasco que nunca fue nombrada. De los contratos que no fueron lo que debieron ser. De los 5 millones de pesos que son todo lo que queda de medio siglo de trabajo en una industria que se enriqueció con lo que ella generó. ¿Sabes lo que es llegar al final de algo muy grande y hacer el balance real? No el que publicas, ni el que cuentas en entrevistas. El que haces en silencio. El que solo tú puedes hacer porque solo tú tienes todos los números. Si es así, ya sabes lo que pudo haber sentido María Elena Velasco en esos últimos años. En mayo de 2015, María Elena Velasco sufre un paro cardíaco. Fallece en Ciudad de México. Tiene 74 años. Murió como vivió, con el personaje intacto, con los secretos intactos, con el silencio intacto. La arquitectura de protección que construyó durante toda su vida adulta funcionó hasta el último momento, y la protegió de la única manera que ya solo podía protegerla, en la memoria de millones de personas que nunca supieron lo que había debajo. La partida de María Elena Velasco genera el tipo de cobertura que generan las muertes de los iconos populares mexicanos. Notas de homenaje, declaraciones de colegas. El tipo de reconocimiento que la industria siempre le escatimó en vida y que de repente, en muerte, le otorga con generosidad. Es el patrón conocido.
el que se repite con una consistencia que debería avergonzar, pero que ya nos sorprende. La industria que ignora o explota a sus artistas mientras viven y que los convierte en monumentos cuando fallecen. Porque los monumentos no negocian contratos. Los monumentos no piden porcentajes de taquilla. La familia guarda el duelo con la misma discreción que caracterizó todo lo demás. El círculo se cierra hacia adentro, como siempre se cerró, como María Elena les enseñó que debía cerrarse. Y entonces, en ese espacio que abre la muerte, aparece Mirna Velasco, con su historia, con su testimonio, con los detalles que la familia niega y que ella insiste en que son verdad. Nadie paga nada. Ningún productor responde por los contratos que no fueron justos. Ningún ejecutivo de televisión explica el veto que no fue veto. El crimen, porque eso es lo que fue, no tiene consecuencias legales, no tiene nombre oficial, no tiene sentencia. Solo tiene 5 millones de pesos y un silencio que duró hasta después de la partida. Hoy, mientras escuchas esta historia, María Elena Velasco lleva casi 10 años fallecida. Sus películas siguen existiendo, ni de aquí ni de allá. Sigue siendo la producción más taquillera de México en 1988. El personaje de la India María sigue siendo reconocible para 3 generaciones de este país. Mirna Velasco sigue viviendo en Los Ángeles, sigue diciendo lo que dice. La familia de María Elena sigue negando lo que niega. No hay documentos públicos que resuelvan la disputa. No hay una verdad oficial certificada que cierre el caso. Lo que hay es el legado de una mujer extraordinaria que construyó algo que duró 50 años, que lo construyó sola, desde Puebla, sin apellidos ni contactos ni dinero, con nada más que inteligencia y determinación, y una arquitectura de silencio que nunca se dio. Y la pregunta que esa arquitectura deja abierta, la pregunta de qué había debajo. Recapitulemos esta historia en números fríos. 1940. Nace María Elena Velasco, fragoso en la colonia Tierra y Libertad, Puebla de Zaragoza, sin dinero, sin padre que dure, sin nada que el mundo considere un punto de partida. Años 50. Se muda a Ciudad de México siendo adolescente. Empieza a bailar en el Teatro Tívoli. Aprende a observar a los cómicos que saben hacer reír al público que nadie más quiere entender. 1968. Nace, oficialmente, la India María, el personaje que la va a proteger, a enriquecer, a aprisionar y a sobrevivir durante 45 años. 1972. Primer gran éxito en taquilla. Tonta, tonta, pero no tanto. La industria que la ignoró empieza a devolverle las llamadas. 1974. Fallece su esposo Vladimir Lipkis. Queda viuda con 2 hijos. Sola, como aprendió a estar desde niña, como aprendería a estar para siempre. 1983. Se convierte en directora. Decide que no basta con estar frente a la cámara. En el cine mexicano de 1983, para una mujer, eso es casi un acto de rebeldía. 1988. Ni de aquí ni de allá. La película más taquillera de todo México en ese año. El número 1. Por encima de cualquier otra producción nacional. 2006. Fallece Raúl Velasco. El último testigo de la parte de su historia que nunca fue pública. 2014. Filma. La hija de Moctezuma con 74 años y problemas de salud. Lo hace igual, porque la India María no sabe dejar de ser la India María. Mayo de 2015. Fallece en Ciudad de México. 45 años de carrera. Más de 20 películas. 4 como directora. Un patrimonio estimado de 5 millones de pesos.
una vida entera de trabajo en una industria que se enriqueció con lo que ella generó. Cero explicaciones de dónde fue el dinero. Cero justicia para ninguna de las cosas que en esta historia merecían justicia. ¿Es esto una maldición? No. Es el resultado exacto y predecible de lo que ocurre cuando una industria poderosa encuentra a una persona brillante, sin red de protección, y decide cuánto vale su trabajo. Y cuando esa persona, por inteligente que sea, no puede pelear sola contra un sistema diseñado para que no pueda ganar. La lección aquí no es que María Elena Velasco debió haber hablado más, que debió haber sido más abierta, más dispuesta a mostrar lo que había detrás del personaje. La lección es más profunda. Lo que el mundo llama resiliencia tiene a veces un nombre más exacto: la adaptación forzada de alguien a quien nunca le dieron otra opción. No es una virtud que se cultiva, es un mecanismo que se activa cuando el sistema cierra todas las otras puertas. Y María Elena Velasco lo activó desde los 15 años, en un teatro donde los hombres le metían billetes en el vestido y nunca pudo apagarlo porque el mundo nunca le dio razones para hacerlo. María Elena Velasco hizo exactamente eso, sobrevivió. Durante 45 años construyó algo que duró. Dejó un personaje que 50 años después sigue siendo reconocible. Pero tuvo todo lo que el mundo considera éxito y no tuvo lo que el éxito debería garantizar. Tuvo fama, pero no tuvo la compensación económica que su fama merecía. Tuvo reconocimiento, pero no tuvo la protección que ese reconocimiento debería haber dado. Tuvo un personaje que millones amaron, pero no tuvo, si Mirna dice la verdad, la posibilidad de ser completamente ella misma en ningún espacio de su vida. Tuvo el aplauso, pero no tuvo la justicia. Tuvo la máscara, pero detrás de la máscara, ¿quién sabe qué tuvo? ¿Por qué la industria que se enriqueció con sus películas no le pagó lo que le correspondía? ¿Por qué una mujer que demostró durante décadas ser más inteligente que el sistema que la rodeaba no pudo nunca ganarle completamente a ese sistema? ¿Por qué el personaje que la hizo inmortal fue también la jaula que la mantuvo encerrada? Si esta historia te movió algo por dentro, suscríbete ahora para que la próxima entrega te llegue el día que se publica. Porque estas historias no aparecen en los libros de texto ni en los homenajes oficiales. Aparecen aquí, cuando alguien decide que la verdad importa más que la comodidad. La semana que viene, la historia de otra mujer que construyó un imperio en la industria del entretenimiento mexicano y que terminó sola, sin dinero y sin que nadie respondiera por lo que le hicieron. Una mujer que sonrió para las cámaras durante 40 años mientras adentro algo se rompía sin que nadie lo viera. ¿Sabes de quién estamos hablando? Nos vemos ahí.